Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta quinta sesión de electrónica, donde vamos a terminar la teoría del tema, que nos queda ya únicamente el modelo del diodo Zener y los mecanismos de resolución de ejercicios. Y luego vamos a empezar una serie de clases de resolución de problemas con diodos, que es donde la cosa pues ya se complica, ¿vale? Entonces, empezamos ya esta quinta sesión de electrónica. Y vamos a plantear la teoría del diodo Zener, ¿vale? Ya vimos que era un diodo que estaba orientado a trabajar en polarización inversa con corrientes de ruptura, ¿vale? Entonces, vamos a ver esto cómo se concreta en un modelo que podamos resolver con las fórmulas de electrotecnia, para que me entendáis, ¿vale? Así que se diseña con una tensión de ruptura, que es la tensión de diseño del diodo Zener. O sea, nosotros cuando compramos un Zener, una de las cualidades que tenemos que mirar es cuál es su tensión de ruptura o tensión Zener, ¿vale? Tiene una tensión de ruptura definida, que recordemos es cuando está en inversa, V sub Z, tensión Zener de ruptura, y en directa se comporta como un diodo normal, con una V sub gamma mayor de lo normal. Realmente poníamos ese 0,7, pero en un Zener puede ser mayor esa tensión umbral, ¿vale? Pero en directa, pues entra en ruptura muy pronto, ¿vale? A esta tensión Zener o tensión de ruptura, ¿vale? De forma que digamos que el diodo Zener lo que va a tener es una gráfica tal que así. Esto sería la intensidad, esto es la tensión y esto es cero, ¿vale? Esto es la tensión umbral y esto es la tensión Zener. La gráfica, lógicamente, no es así, ¿vale? La gráfica real pues será un poco así y otro poco así, ¿vale? Pero lo vamos a modelizar, estoy exagerando, de esta manera, ¿no? Entonces, un diodo Zener, digamos que conduce por los dos lados si la tensión es la apropiada, ¿vale? Esta tensión Zener aún así suele ser mayor, que la tensión umbral. Vale, las vamos a definir positivas todas ellas, aunque la tensión Zener globalmente es negativa, va de la punta del diodo hacia atrás, pero no consigo. Ahí está el enfoque, es un problema de luz, por la que no se enfoca bien. Ahora, mucho mejor. Vale, entonces, pero vamos, digamos que si uno es 0,7 voltios, otro puede ser 3, 5, ¿vale? O puede ser 1, que a lo mejor no es 0,7, es un poco mayor, esta tensión umbral. Entonces, el comportamiento de un diodo Zener va a ser de este tipo, ¿vale? Entonces nosotros, para él, vamos a tener un modelo lineal con 3 estados, en este caso, en vez de 2. ¿Vale? Vamos a tener el estado off, ¿vale? En polarización inversa, o directa con poco el estado on y el estado Zener. ¿Vale? Que se corresponderían con estas tres zonas, ¿vale? Este es el estado Zener. Este sería el estado off, que como veis no todo el rato es en inversa, tiene un trocito en directa hasta llegar a la tensión umbral, pero más pequeño. En teoría esto tiene que ir menos hacia la derecha que hacia la izquierda, ¿eh? Y luego va a tener un estado on de conducción en directa, ¿vale? Serán estos tres estados del modelo lineal Zener, ¿vale? El modelo lineal es
formado por ramas de rectas horizontales y verticales para facilitarnos los cálculos. Entonces nosotros esto lo vamos a resumir en 3 aproximaciones. Que son, va a estar off y la intensidad que va a circular a través del diodo va a ser 0, ¿vale? Y estas 3 aproximaciones las aplico a este dibujo de circuito. Vamos a tener el diodo Zener, ya no tiene un palo, sino una especie de Z, ¿vale? Seguimos midiendo V sub D con una referencia de polaridad. Si os acordáis, como en electrotecnia, toda tensión tenía que tener una referencia de polaridad. Con una referencia de polaridad con el más, bueno, en la dirección de la flecha, ¿vale? Bueno, claramente. Y una intensidad de diodo también en el mismo sentido de la flecha, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tengamos este diodo en off, mi primera aproximación, ¿vale? Es decir, que va a estar en off. La primera aproximación es pasar de la tensión umbral, ¿vale? Es pillar esta raya y decir, como estos son pocos voltios, muevo esto aquí. Esto es la primera aproximación. Mi primera aproximación, es decir, cuando esté en off, se va a comportar como un circuito abierto. En la segunda aproximación, perdonaréis el desorden, espero. En la segunda aproximación vamos a hacer lo mismo, pero con una cierta caída de tensión, pero seguirá acordándose como un circuito abierto, ¿vale? Lo modelizaremos así. ¿Y cuándo vale esta zona off en esta primera aproximación? Pues aquí vale cuando la tensión en el diodo está entre 0 y menos V sub Z, ¿vale? Que eso se corresponde en la gráfica que hemos visto antes a pensar que el 0 está aquí. Hemos pasado de la zona de tensión umbral, ¿vale? Hemos imaginado que el 0 está aquí y menos V sub Z es este trozo de aquí, hacia la izquierda, ¿vale? Y le ponemos el valor absoluto para que se vea claro que esto es un número globalmente negativo, ¿vale? Vamos a hacer una segunda aproximación más certera, ¿vale? En la que la tensión del diodo va a estar entre, me pongo el más aunque no haría falta, la tensión umbral y la tensión Zener. Esta es la que vamos a usar en la práctica, ¿vale? Vamos a hacer siempre esta segunda aproximación, que ya sería diciendo, vale, pues entonces aquí tenemos la tensión umbral, aquí el 0, y aquí la tensión Zener, que es negativa, por eso es en menos y valor absoluto. Más V gamma, menos VZ, ¿vale? Cuando estemos en esto es un intervalo. Cuando estamos en este intervalo, pues no va a conducir el diodo, ¿vale? Y la tercera aproximación, la cuento pues porque si alguna vez tienen el rollo de ponerla, es considerarlo como también un circuito abierto. En esta tercera aproximación es igual, cambia solo en la segunda fase, en las otras 2 fases. Se considera un circuito abierto y es en estos mismos intervalos, ¿vale? No cambia nada. V sub D menor que V sub gamma menor que menos V sub Z. Vale, entonces, para el diodo en corte, que se llama también esta zona de corte o zona off, ¿vale? Puede estar polarizado. En una primera aproximación está polarizado solo en inversa, ¿vale? Porque son todas menores que 0. Y dices, vale, solo cuando me vaya hacia la izquierda no va a conducir y mientras no me vaya más lejos que esto, ¿vale? Vale, o sea, cuando esté entre el 0 y menos V sub Z, en este tramo de aquí. Vale, esa es la primera aproximación. La segunda, que es la que vamos a usar, es decir, tiene un trozo en directa y un trozo en inversa en la cual no conduce, ¿vale? Y se porta como un circuito abierto. La tercera, en este caso, equivale
a la primera y a la segunda. ¿Por qué razón? Pues porque luego veremos que la tercera lo que hace es aproximarme como rectas el estado ON, ¿vale? Y el estado Zener, ¿sí? Como rectas no verticales, me refiero. Mientras que este lo sigue aproximando por una recta horizontal, que es lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Aquí seguiría siendo una recta horizontal. Entonces, en estado off, la intensidad es 0 cuando la tensión esté en estos intervalos, ¿vale? Esto es lo importante. En modo on, ¿vale? La intensidad será la incógnita, ¿vale? La vamos a poner mayor que 0 y estaríamos en esta zona de aquí, ¿vale? Entonces este modo on o conducción, también llamado zona de conducción, se parece mucho al otro modelo del diodo. ¿Por qué? Pues porque un diodo Zener es un diodo, ¿vale? Lo que pasa es que tiene la zona Zener extra. Va a ser, a ver si consigo... Ahí. Se va a aportar como un cable en primera aproximación. V sub d es igual a 0. Vale, eso de nuevo es metiendo como si esto estuviera aquí, ¿vale? Esa es la primera aproximación. Es bastante grosera, la primera aproximación. En segunda aproximación vamos a decir, vale, la tensión es la tensión umbral. Se correspondería a una vertical en V sub gamma. Y en tercera aproximación diremos la tensión es la umbral más la intensidad del diodo por la resistencia del diodo. Entonces aquí estaríamos considerando como una batería con tensión V sub gamma, ¿vale? Mientras que aquí lo estaríamos considerando como una batería. El más de la batería es el palo largo, ¿eh? Una batería, una fuente continua, con el más ahí y V sub gamma, y además una resistencia R sub D. ¿Vale? Creo que ellos usan la minúscula. Voy a usar la minúscula como ellos por no liarlos. ¿Vale? Vale. Entonces este es el modelo. ¿Vale? Y entonces este modelo equivaldría a algo así. ¿Vale? Algo así más oblicuo. Vale, así que tenemos estas tres aproximaciones: zona de corte, zona de conducción, zona off, zona on. En la zona de corte conozco la intensidad y tengo en intervalos la tensión. En zona de conducción conozco la tensión, salvo aquí, que estaría involucrada en esta fórmula, y tengo acotada la intensidad como algo positivo, ¿vale? Y en zona Zener que es la novedad de este tipo de diodo Zener, ¿vale? En la zona Zener, en una primera aproximación lo vamos a aproximar por una batería que está puesta al revés, ¿vale? Al revés que como estaba puesta aquí, con el más a la izquierda, ¿vale? Y de tensión V sub Z. Positiva hacia la izquierda, que sería lo mismo que decir, como VD lo estábamos definiendo en la otra dirección, pues VD es menos VZ. ¿Vale? En esta zona Zener la intensidad del diodo es negativa. ¿Vale? Estamos en ruptura hacia la izquierda, con el dibujo este que teníamos aquí de dónde estaba el diodo. ¿Vale? Y
la segunda aproximación es idéntica, ¿vale? Esto es igual, ¿vale? Para los dos. Y en la tercera aproximación lo que hacemos es añadirle una resistencia, igual que hemos hecho antes, ¿vale? Entonces le añadiríamos una resistencia y la batería se puede añadir a la izquierda o a la derecha una resistencia que le llamamos resistencia Zener, ¿vale? Y esta fuente de continua batería de tensión V sub Z hacia la izquierda. VD es igual o menos V sub Z, ¿vale? Y entonces aquí tendríamos que la tensión en el diodo, que recordemos que es esto, pues sería igual a I sub D por RZ, que es la tensión en la resistencia debido a la ley de Ohm, menos, porque voy en dirección contraria, el valor absoluto de V sub Z, ¿vale? Entonces, cuando esté en zona Zener, tendré una intensidad negativa y una tensión que conoceré en las dos primeras aproximaciones y no en la tercera. Vamos a usar, como os he dicho ya un montón de veces, sobre todo la segunda, ¿vale? Vamos a usar casi siempre la segunda porque es la que es muy práctica. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Pues el problema aquí es que lo que vamos a ver es que no sabemos en qué zona está el diodo. O sea, no nos lo van a decir en el enunciado. Bueno, entonces, cuando me pongan un circuito que contenga diodos, además de tener que saberme toda la parte de resolución de circuitos por electrotecnia, que aquí está muy simplificada, pero hay que seguir sabiéndosela, y esa resolución en serie, en paralelo, criterios de signos, ley de Ohm, concepto de nudo, concepto de mallas, concepto de rama, todo eso de electrotecnia tiene que seguir un poco vivo. Además de eso, pues yo voy a tener que funcionar con hipótesis. Voy a decir, bueno, pues me voy a imaginar que están estos dos en condición y este en corte, ¿vale? Y eso no es tan sistemático como otros métodos, ¿vale? Hay otros métodos quizá más sistemáticos de resolución de circuitos, pero en diodos no se puede hacer de forma totalmente sistemática. Tenemos que plantear una hipótesis, resolver el circuito y contrastar esa hipótesis a ver si me he equivocado o no. ¿Era lo que yo pensaba o no era lo que yo pensaba? Entonces eso va a ser, digamos, una de las primeras dificultades de la resolución de problemas en este tema, ¿vale? Bueno, pues no tenemos todavía descrito completamente el funcionamiento del diodo Zener, ¿vale? Porque todo esto que estamos hablando, yo siempre digo, esto es un modelo lineal hasta que peta, ¿vale? Todas las cosas tienen un modelo hasta que al final desbordas el modelo porque le pides más de lo que le puedes pedir a un modelo. Entonces lo que está claro es que esto no te va a dar energía infinita ni potencia infinita, o sea, no va a disipar potencia infinita porque se quemaría, ¿vale? Entonces, este modelo lineal del diodo que hemos usado nosotros, que así, vamos a hacerlo ya mejor, más proporcionado, pero ahí, aquí tendríamos 0, aquí sería V gamma, y esto sería VZ, ¿vale? Este modelo puede llegar a un punto en el cual no funcione, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el punto en el que no funciona? Pues hay dos puntos en los que no funcionan, ¿vale? Un punto que habrá una intensidad máxima a partir de la cual podría quemarse, ¿vale? Y una potencia máxima que podría disipar, ¿vale? Que van asociadas. Esa potencia máxima, ¿cómo la calcularíamos? Pues, salvo que la tensión y la intensidad vayan desfasadas, como pasaba en corriente alterna y tal, que de momento no lo contemplamos, ¿vale? Pues esta potencia máxima sería la tensión Zener, que es la tensión que realmente hay, multiplicada por la intensidad en el diodo. ¿Qué intensidad en el diodo? La intensidad máxima. Vale, entonces, ¿cuál es la máxima intensidad que puede tener un diodo? Pues la puedo despejar. Vale, la puedo despejar. Así que, digamos que cada diodo Zener va a tener en la etiqueta la tensión Zener, la tensión de umbral y la potencia máxima. ¿Vale? Y a partir de ahí ya podré calcular la intensidad máxima que pueda soportar este diodo Zener, ¿vale?
Hay también una intensidad mínima debido a que realmente, por muy bueno que sea el modelo lineal, por muy vertical que sea esto, que nunca es vertical del todo, que he dicho que siempre es como una recta, pero por muy vertical que sea, aquí no se separa mucho, pero aquí hay un trozo bastante feo que se separa bastante, que se llama codo, porque es donde dobla la curva, ¿vale? Y entonces dice, bueno, pues hasta que no llegue aquí no funciona bien la aproximación lineal. Y a esto le llamamos intensidad mínima, ¿vale? Esto sería, digamos, la última teoría ya del diodo Zener. Bueno, entonces habiendo visto toda la teoría del tema, ¿vale? Vamos a empezar a hacer ejercicios y antes de empezar, ¿vale? Hay que tener unas pautas de cómo hacer la resolución de estos ejercicios, ¿vale? No es un método como podría ser el método de análisis por mallas o por nudos que, digamos, tú lo metes en el método y te quedas ya tranquilo. No, esto es bastante más puñetero porque requiere hipótesis, contraste de hipótesis, vueltas atrás, ¿vale? Y entonces la intuición te puede ayudar a ahorrar tiempo si planteas que los diodos están de una manera y resulta que aciertas, ¿vale? Cada vez que falles es un ejercicio nuevo que tienes que resolver o tienes que plantear una nueva hipótesis. Entonces, digamos que, bueno, que requiere una práctica, ¿vale? Hay que haber visto ejercicios hechos, por eso vamos a hacer bastantes, para intuir por dónde pueden ir los tiros y hacerte más fácil el camino más rápido, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los pasos para resolver circuitos con diodos? Vamos ya. Primero hay que partir de toda la electrotecnia, pero no os preocupéis porque tampoco va a estar en la más complicada, pero sí la ley de Kirchhoff, por ejemplo, ¿no? Y la ley de Ohm. Y todo el conocimiento sobre las referencias de polaridad, los signos, etc. El primer paso va a ser plantear una hipótesis sobre el estado de cada diodo. Vale, esto es puñetero porque imagínate que tienes 3 diodos normales y 2 Zener. ¿Vale? Pues aquí podrías tener los 3, estos 3 podrían estar en on, en conducción o en off, en corte. Mientras que los Zener podrían estar en on, en off o en Zener. 3 estados. Así que tendrías 3 diodos con 2 estados cada uno. 2 por 2 por 2, 8. 2 diodos con 3 estados cada uno. Por 3 por 3, 9. 9 por 8, 72. Este conjunto de 5 diodos tiene 72 posibles estados como hipótesis. Cada uno de ellos te da lugar a 72 circuitos. Cada uno te da lugar a un circuito diferente, independiente. O sea que o entendemos al margen de la teoría más pura qué hipótesis es más, o sea, está más cerca o vamos a morir, ¿vale? Lo segundo que hacemos es dibujar el circuito compatible con las hipótesis. Es decir, todo este rollo que he hecho yo de primera aproximación, segunda aproximación, tercera aproximación, cada uno de los dispositivos de los diodos se sustituía por algún aparato eléctrico. Podría ser una resistencia y una fuente de continua, en el caso de la tercera aproximación, un circuito abierto, en el caso de la primera aproximación y la segunda aproximación para cuando el diodo está en corte. Pues eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a sustituir cada diodo por su modelo. Pero su modelo no tiene un modelo. Cada diodo tiene 2 modelos o 3 modelos, ¿vale? Por eso esos 72 posibles circuitos. Vale, después resuelvo, ¿vale?
y calculo la intensidad en los diodos en conducción. ¿Por qué? Porque la intensidad de los diodos de conducción no la sé y tiene que ser mayor que 0. Y me pregunto, ¿es mayor que 0? ¿Vale? ¿Qué pasa si no es mayor que 0? ¿Qué le hago? Tengo que volver atrás a cambiar la hipótesis, ¿vale? En ese diodo. Los demás no. Lo ideal es cambiarla en el que me da fallo, ¿no? Y calculo la tensión en los diodos en corte. Ya me tendría que preguntar, ¿esa tensión está entre V gamma y en el caso de que fuera un Zener, no haría falta menos valor absoluto de VZ? ¿Vale? Y tendría que calcular también la intensidad en diodos en estado Zener. Y mirar a ver si esa intensidad es negativa. ¿Vale? Entonces, en este 3, después de calcular, yo haría, calculo la intensidad en los diodos en conducción, calculo la tensión en los diodos en corte, calculo la intensidad en los diodos en estado Zener. ¿Es mayor que 0? Sí, bien, no. Hacer otro circuito. Esta pregunta, sí, no. O sea, sí, bien, no, a hacer otro circuito. Lo mismo con esta, ¿vale? Estas son las 3 preguntas que me tengo que hacer. Entonces, 4, compruebo que todo es correcto. ¿Vale? Tengo que comprobar estas preguntas 3.1, 3.2, 3.3. ¿Vale? Entonces, si no es correcto, vuelvo al 1. Vuelvo al punto 1. Vuelvo a empezar entero. ¿Vale? Si es correcto, resuelvo el resto del circuito, que posiblemente ya esté resuelto, ¿eh? Lo que me falte o lo que me pidan o lo que sea. ¿Vale? Estos son los 5 pasos, pero claro, son 5 pasos que este 5 se conecta con el primero y te vuelve otra vez a la casilla de salida. Así que, bueno, como veis, nos añade a la electrotecnia una jugada de ir analizando por zonas, digámoslo así, el funcionamiento de cada uno de los diodos. Y el problema es que, claro, se van multiplicando las posibilidades. Cuando tú aumentas el número de diodos, multiplica otra vez por 2 o por 3 las posibilidades que ya existían en el total de circuitos. Con lo cual la cosa se complica bastante, ¿vale? Sobre todo se llena de complejidad. Vamos a empezar ahora ya a resolver el primer problema de los que nos plantean en las hojas, ¿vale? Y que me dice así el problema 1, me dice, para los siguientes circuitos de la figura, primero apartado A, calcular la tensión mínima V sub A para que exista corriente en el circuito. Vale, vamos a empezar por este primer circuito, que lo que tenemos es una fuente de continua, una batería de tensión V sub A, luego tenemos un diodo normal que lo vamos a llamar D sub 1, en serie con una resistencia y luego tenemos un diodo Zener, ¿vale? Que lo vamos a llamar D sub 2 o D2. Y aquí un símbolo nuevo para los que hicisteis electrotecnia, ¿vale? Que es el símbolo de la toma de tierra. ¿Qué función tiene esta toma de tierra? Bueno, esto hace de referencia del circuito, ¿vale? Esto sería como
cuando poníamos el 0 en el método de análisis por mallas, o en el método de análisis por nudos, perdón, siempre poníamos una referencia. Y en la práctica, pues nos da igual, ¿vale? Esta toma de tierra nos va a dar igual a nosotros efectos prácticos para resolverlo. Entonces, cuando yo me veo con este circuito, lo primero que tengo que hacer, mi primer paso 1, es formular una hipótesis, ¿vale? Tengo diferentes datos, ¿eh? Tengo como datos que la tensión umbral del diodo 1 es 0,7, como me han dicho todos los diodos normales, 0,7 voltios, que la tensión umbral del diodo 2, que es el Zener, es 0,8 voltios, porque me han dicho previamente en las hojas toda la tensión umbral de todos los diodos Zener, 0,8, ¿vale? Y en este propio enunciado ya me dicen cuál es la tensión Zener, que era 3,3 voltios, y esos 2 kiloohmios de la resistencia interna, ¿vale? La tensión 100 es 3,3 voltios y la resistencia son 2 kiloohmios. La resistencia me da igual, al principio por lo menos. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mínima tensión V sub A para la cual este circuito conduce? Entonces, mi hipótesis bueno, hipótesis, incluso yo estoy diciendo, a ver, ¿cuándo conduce? Pues mira, para que conduzca tiene que conducir este y este. ¿Por qué? Porque si no, no se cierra el circuito y no hay corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, ¿cuándo conduce un diodo normal? Pues estamos presuponiendo que el diodo normal nunca llega al estado de ruptura, que llegan los Zener, ¿vale? Eso no es verdad, pero en nuestro margen de trabajo sí. Así que el diodo 1 tiene que estar en directa, en on. ¿Vale? Mi hipótesis sobre el estado de los diodos es, el diodo 1 está en on. Y la otra hipótesis, el diodo 2, es que el diodo 2, que es un estado Zener, el diodo Zener tiene que conducir, pero va a estar en inversa, porque si este está en directa, la intensidad viene por aquí, así que esta intensidad va a ser negativa, y por lo tanto la única forma de que el diodo Zener conduzca es que esté en estado Zener, puesto que está polarizado en inversa y va a tener una corriente hacia atrás, ¿vale? Así que esta es la única hipótesis válida, ¿vale? Y entonces, ¿ahora qué hago? Ahora paso al paso 2 y digo, vale, pues pillo este circuito y sustituyo cada uno de los diodos por su modelo, ¿vale? Y entonces yo me tengo que dar cuenta de lo siguiente, que es que en estos modelos de diodo, el diodo siempre nunca me va a aportar energía, por así decirlo, ¿vale? Siempre se va a oponer de una forma o de otra, porque es un dispositivo pasivo. Se opone poco, pero un poco se opone. ¿Por qué lo digo eso? Vale, pues porque cuando un diodo está en conducción en la segunda aproximación, me han dicho, resuelve todos estos ejercicios siguiendo la segunda aproximación. Cuando un diodo está en fase de conducción, en estado de conducción, en directa, en segunda aproximación, yo lo tengo que modelizar como una fuente de continua, ¿vale? Sin resistencia, que eso sería la tercera aproximación. ¿Y dónde le pongo el más de la batería? En el cubo. ¿Vale? ¿Por qué razón? Pues porque fijaos que, digamos que las fuentes tienden a, no necesariamente pasa, porque se pueden oponer una contra otra, pero tienden a que la intensidad les salga por el más. Entonces este tendería a sacarla por aquí y este sacaría otra cosa por aquí y se opondría. Va a perder el diodo porque la fuente es la que manda. Pero esa va a ser, lo tenemos que entender así también. Vale, esto así. Tensiones, esto es V sub A y esto es V sub gamma de 1. Esto es 0,7 voltios. Luego tendríamos la resistencia y vendría el diodo Zener, que lo sustituyo también por una batería con tensión V sub Z, como me dice la segunda aproximación para el diodo Zener. ¿Dónde le pongo la parte larga de la batería? En la punta. En el diodo normal, la parte larga va en el culo. En el diodo Zener, la parte larga va en la punta. ¿Vale? Cuando está en estado Zener, si el diodo Zener estuviera en estado on, pues sería igual que este y tendría la barra abajo. Vale, y de nuevo, esta barra de la fuente se opone a la circulación de la corriente natural. Natural, bueno, forzada por la fuente externa. Vale, aquí ya toma tierra. ¿Cuál es la tensión aquí? V sub Z. ¿Vale? Puesto que está en estado Zener. Y entonces ahora me dicen, ¿cuál es el valor mínimo de V sub A para que haya corriente? Pues voy a hacer la hipótesis de que hay algo de corriente. ¿Vale? Esto sería la única intensidad que habría, ¿no? Y yo aplico la segunda ley de Kirchhoff y tendríamos V, la tensión umbral del diodo 1, más I de R, más VZ, que es la tensión Zener del diodo 2, menos V sub A es igual a 0, con I sub D mayor que 0. Como I sub D, despejando,
me sale V sub A menos VZ menos V gamma de 1 y partido por R, pues si esto es mayor que 0, entonces V sub A tiene que ser mayor que VZ más la tensión de corte del diodo 1 y esto sale 3,3 más 0,7, 4 voltios. Así que esta sería la primera respuesta. La tensión tiene que ser mayor que los 4 voltios. Y entonces si esto pasara, la intensidad en este diodo sería positiva y la intensidad en este diodo sería negativa en el sentido en el que la habíamos definido antes, ¿vale? Respecto a la punta de la flecha. Y por lo tanto, la pregunta 3 estaría respondida con un OK, la 3.1 y la 3.3, ¿no? Y ya nos podemos quedar tranquilos y todo funciona bien, ¿vale? Hemos acabado el ejercicio. Vamos con el otro circuito. Me dicen, ¿y en el otro circuito cuánto tiene que valer? Porque en el otro circuito están puestos de forma diferente los diodos. Entonces, en el otro circuito del 1, lo que tengo es que me han cambiado la polaridad del diodo Zener. Así que digamos que esto sería el 1A2. Mi nueva hipótesis vale, pues si esto conduce, puede ser que V sea positivo y entonces este esté on y este esté on en directa también, ¿vale? Conducción y conducción, ¿vale? O puede ser que V sub A sea negativo y este esté en estado Zener y conduciría y este estaría en estado de corte y no conduciría, así que no puede ser que V sub A sea negativo. Así que necesariamente V sub A es mayor que 0 y necesariamente también el diodo 1 está en zona de conducción on y el diodo 2 está en zona de conducción on, ¿vale? Con lo cual aquí tendría que mi hipótesis, es decir, la hipótesis sobre el funcionamiento, mi hipótesis se traduciría en una representación del circuito en el cual el diodo 1 tiene la raya larga en el culo, puesto que está en directa. El diodo 2 tiene la raya larga en el culo también, porque puesto que está en directa. Pero si es un diodo Zener, sí, pero es un diodo Zener portándose como un diodo normal conduciendo en directa, en on, ¿vale? Así que la tensión Zener me da igual y sigue teniendo la raya larga ahí atrás. Y esto así. Entonces tenemos V sub A 0,7 voltios hacia allá y 0,8 voltios hacia allá. Entonces si yo ahora doy una vueltica de Kirchhoff aquí con una intensidad, pues me quedaría que la intensidad me saldría, igual que me ha salido antes, V sub A menos 0,7 menos 0,8 partido por R. Entonces, y mayor que 0 me implica que V sub A es mayor que 1,5 voltios. Lo he resuelto este más rápido porque todo es mucho más fácil ya cuando a la segunda, ¿no? Se han repetido todos los pasos, o muchos de los procesos. Vale. Entonces aquí tendríamos un ejemplo de resolución de ejercicios con diodos, porque lo que hemos hecho básicamente ha sido formular hipótesis para ver cómo demonios se resolvía esta primera parte del circuito, ¿vale? Y ahora me dice, la intensidad que circula para V sub A igual a 10 voltios, y entonces lo que tendría que hacer yo es, como ya lo tenía aquí resuelto, ¿vale? Pues sustituir y resolver el apartado B. Bueno, ¿qué pasa si V sub A son 10 voltios? Pues que ahí. Aquí. Si V sub A son 10 voltios, en el circuito 1 yo tenía que la intensidad era V sub A menos 4 partido por R, es decir, 10 menos 4, 6 dividido por 2000. Y esto sale 3 miliamperios.
Y en el circuito 2 ya había deducido que la intensidad era V sub A menos 1,5 partido por R, es decir, me sale 8,5 dividido por 2000, así que en conclusión me salen esos 4,25 miliamperios. Y estaría resuelto el ejercicio 1. Vamos ahora con el ejercicio 2, ¿vale? De esta hoja de ejercicios que tenéis. Que tenemos un ejercicio con 2 diodos, ¿vale? Bueno, la dificultad básicamente está... La primera dificultad es cuando se multiplica el número de diodos, ¿vale? Porque te multiplica el número de posibilidades, pero además en este no te piden solo una de las posibilidades, sino que vamos a tener que hacer un despliegue lógico de todas las posibilidades, porque me dice deduce lo que llamamos la secuencia de estados. Vale, aquí tenemos una novedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que nosotros vamos a variar v sub i entre menos infinito y más infinito. Bueno, entendedme, ¿vale? O sea, desde los estados con el v sub i menor y qué les pasa a los diodos, hasta los estados con el v sub i mayor y qué les pasa a los diodos, ¿vale? Y entonces vamos a tener que mirar dónde cambia de estado cada uno de los diodos, ¿vale? Y el circuito es este de aquí. Tendríamos una fuente, una resistencia, un diodo convencional, me imagino que con tensión umbral 0,7, tal como me han dicho, ¿no? Que todos los que no me indicaran tenían esa tensión umbral. La misma resistencia. Y luego tenemos otro diodo y otra resistencia. Vale. Y entonces aquí pues hay muchas posibilidades. Vale. Y estas son precisamente las que tenemos que evaluar, ¿vale? Entonces, tenemos la posibilidad de que, bueno, lo primero, la tensión, ¿vale? Si V sub i es positivo, pues esta tensión va a ser positiva y esta tensión va a ser positiva, ¿vale? Si V sub i es positivo, esta tensión va a ser positiva y esta también. Esto va en la línea de lo que os decía de desarrollar un poco la intuición, ¿vale? ¿Por qué? ¿Porque están en paralelo? No. Esta rama no está en paralelo con V sub i, por mucho que esté dibujado en paralelo, no está eléctricamente en paralelo porque se inmiscuye esta resistencia que está en medio, ¿vale? Pero eso no quiere decir que la tensión no vaya a tener la misma dirección, ¿vale? Que sí que la va a tener. Entonces, vamos a tener diferentes posibilidades, ¿vale? La primera posibilidad es que este esté on, ¿sí? Con lo cual la tensión aquí sería positiva, y este esté off. Posibilidad 1. ¿Vale? Esto no deja de ser no es una hipótesis, porque, bueno, lo que yo digo es cuánto tiene que valer V sub i para que pase esto, ¿vale? Entonces, claro, va a ser compatible al final. Entonces, si pasara esto, lo que tendríamos sería que este circuito, para esta posibilidad, se me transformaría en V sub i R. Este circuito que estaría en directa se portaría con un cable. No, se comería la tensión umbral, ¿vale? Y tendría la raya aquí. Aquí le voy a otra resistencia. ¿Cómo se portaría el otro circuito, el otro diodo si estuviera en inversa? Así, como un circuito abierto. ¿Vale? Esta sería la primera hipótesis. ¿Vale? Entonces, ¿qué habría aquí? Pues aquí habría intensidad única y exclusivamente por aquí, porque el otro estaba abierto.
habría una intensidad que iría solo por este camino, y lo que diríamos sería que, y aquí tendríamos los 0,7 voltios de la tensión umbral de ese diodo 1 que está en conducción, ¿vale? Esto es el diodo 1 con la raya. Está en directa, en conducción, on, tiene la raya en el culo. Y este otro diodo está en inversa, en corte, y por lo tanto se porta como un circuito abierto, ¿vale? Y entonces si yo hiciera los cálculos, pues me saldría que 2, y estoy calculando de más, pero bueno, dando la vuelta de Kirchhoff, 2R, porque hay 2R, más 0,7 menos V sub I es igual a 0. Entonces, para que la hipótesis sea correcta, pues tiene que estar en directa, es decir, la intensidad tiene que ser positiva para que la hipótesis esté bien, y tiene que ser mayor que 0, y por lo tanto V sub I menos 0,7 dividido por 2R tiene que ser mayor que 0. Esto sí. Entonces V sub I tiene que ser mayor que 0,7. Entonces, lo que vemos es que el primer estado de la secuencia de estados es que si la tensión está entre 0,7 y más infinito, ¿vale? El estado es este. Es decir, si V sub I pertenece a 0,7 más infinito, entonces el diodo 1 on y el diodo 2 off. ¿Vale? Uno en directa y otro en inversa. Vale, siguiente posibilidad. Voy a hacer aquí, porque me cabe. Que el diodo 1 esté off y el diodo 2 esté on. ¿Vale? ¿Esa cuál sería? Pues justo la hipótesis contraria. ¿Vale? Justo la hipótesis contraria sería si V sub I es menor que 0, porque lo que sería como si tuviéramos más aquí, ¿me entendéis? Porque intentaría venir por aquí y no podría, y vendría por aquí. Y entonces tendríamos este circuito. Esto sería estado 1 con esta primera posibilidad. Y ahora vamos a ver este otro estado, que lo que me diría sería, el circuito sería equivalente a V sub I. Lo sigo pintando, aunque sé que el más realmente está abajo, lo voy a pintar así y luego tomaremos V sub I como menor que 0, por mantener el criterio, ¿vale? Esto se portaría como un circuito abierto, puesto que el diodo 1 está off, y entonces no me influiría en nada. Y el otro se portaría como una fuente con el más en el culo. De 0,7 voltios. ¿Vale? Entonces toda la intensidad vendría por aquí, puesto que esto está abierto. Y yo tendría que I por R más I por R, 2IR menos 0,7 menos VI es igual a 0. Entonces la intensidad me quedaría igual a V sub I más 0,7 partido por 2R. Y esto tiene que ser necesariamente menor que 0. ¿Por qué tiene que ser necesariamente menor que 0? Porque si no, el diodo 2 no estaría en conducción. ¿Vale? Para que el diodo 2 esté en conducción, tiene que circular la intensidad hacia arriba. ¿Vale? Y I sub D, lo que llamamos I sub D, tiene que ser mayor que 0, la intensidad del diodo. Vale, así que V sub I más 0,7 tiene que ser menor que 0, con lo cual V sub I tiene que ser menor que 0,7 voltios. ¿Vale? No he puesto el voltio antes. Conclusión, que si V sub I es menor que 0,7, perdón, que menos 0,7, hay que faltar menos, menos 0,7, pues entonces el diodo 1 está off y el diodo 2 está on, ¿vale? Se puede comprobar también, aquí tendría que haber comprobado yo aquí,
que no lo he hecho, y también aquí tengo que comprobar que esta tensión es negativa y efectivamente está en inversa, que saldría que sí. Y aquí tendría que comprobar que esta tensión es negativa, es hacia allá, y por lo tanto este diodo está en inversa, ¿vale? Que también parece que sí. Vale, pero me queda una región. ¿Qué pasa si V sub i está entre 0,7 y menos 0,7? Vale, me quedarían todavía dos opciones realmente, ¿eh? O sea, voy a analizar una tercera ya, porque sé que hay una que es imposible, ¿vale? Entonces, descarto totalmente valorar, y esto es lo que os decía yo de los 72 circuitos de antes, no lo resolváis todos, hay que desarrollar la intuición. Descarto resolver que estos dos puedan estar en conducción a la vez. ¿Por qué? Porque esto sería que la corriente iría así. Vale, ¿dónde está la fuente para esto? Aquí no hay fuente. No puede ser, ¿vale? La fuente o bombea todo para aquí o bombea todo para acá. ¿Vale? Pero no puede ser que aquí se me forme ahí un remolino de electricidad sin ningún agente activo, ¿vale? Porque si yo sin ver esto diría, ¿y de dónde coño sale la energía que se están sumando esas resistencias? ¿Vale? Así que no, esto lo descarto completamente. Que vaya y vuelva a esa electricidad. Y... Vale, así que esta hipótesis ya no me queda la opción on-on. Tengo on-on, imposible. On-off, esta. Off-on, esta de aquí. Pues me queda off-off. De 1 off y de 2 off. Vale, el circuito sería así. Y yo tendría que valorar aquí V de 1 y aquí V de 2. Vale, la tensión de diodo de los modelos era siempre desde el culo hasta la punta. Y entonces yo diría V de 1 es igual a V sub i, porque todas las intensidades son 0, entonces no se pierde nada en la resistencia. Me deja una resistencia de poner, pero lo mismo da, porque la intensidad es 0 en todo el circuito, puesto que está abierto por todos lados, no se puede cerrar el circuito. Y entonces diría la tensión en el diodo 1 coincide con V sub i porque está en paralelo. Y alguien dice, pero hay resistencias, pero en las resistencias no cae nada de tensión, como si no estuvieran. ¿Vale? Así que V sub de sub 1 es igual a V sub i, que es menor que 0,7. Así que ok. Y V de 2 es menos V sub i, que también es menor que 0,7. Así que también ok. Está en corte, los dos están en corte. ¿Vale? Así que estos son los tres estados. ¿Vale? Los tres estados, y la I va a ser 0 en los dos y 2. Los tres estados son on-off, off-on y off-off. ¿Vale? Y van desligados para estas... Para estas V sub i's. Si estamos entre menos infinito y menos 0,7, a lo mejor así. Si V sub i, así queda más elegante, menos infinito y menos 0,7 voltios, pues entonces tendríamos este caso de aquí. De 1 off, de 2 on. Si V sub i está entre 0,7 y menos 0,7, pues entonces tendríamos de 1 off y de 2 off. ¿Dónde pongo los iguales? Pues igual me da, porque justo es continuo y no es derivable, pero es continuo, así que igual me daría. No cambiaría donde lo pusiera, pero lo voy a poner ahí. Y si V sub i es mayor o igual que 0,7 voltios, pues entonces tendríamos on-off. De 1 on y de 2 off. Vale, estos serían los tres estados posibles. Así que esto de aquí, que como veis cubre de menos infinito a más infinito, es esto que llaman ellos
secuencia de estados. Solución del ejercicio A. Si yo tuviera un regulador de tensión, de esa tensión USB, y fuera girando la maneta, pues notaría unos cambios muy grandes al llegar a las fronteras, ¿vale? En el comportamiento, por ejemplo, ¿no? Si hubiera bombillas, o si hubiera algo que controlaran, notaría unos cambios muy grandes, ¿vale? Y ahora me dice, calcula Vout en función de VI. Esta sería la segunda parte del enunciado, que nos lo he puesto. El apartado B del enunciado es calcula V sub O en función de V sub I. Entonces yo voy a hacer los tres, voy a tener que resolver los tres estados, ¿vale? Que en realidad los tengo resueltos, ¿vale? Entonces diríamos, si V sub I es menor que menos 0,7 voltios, ¿vale? Que era cuando teníamos el D1 off y el D2 on, pues entonces el circuito era tal que así. De este trozo puedo pasar porque tiene un circuito abierto, y aquí teníamos este estaba en directa, vale, sí, así, y esto valía 0,7. Y yo tenía ya la expresión de la intensidad, y esto sube. Y la expresión de la intensidad que yo tenía era que... Vamos a poner a calcular otra vez, no, es muy fácil. Era esto de V sub I más 0,7, ¿no? Y es igual a V sub I más 0,7 partido por 2R. Y acordamos que esto era menor que 0, ¿vale? Así que V sub out va a ser igual a 0,7 más I por R, ¿vale? Por la ley de Ohm. Perdón, menos 0,7 más I por R. Y entonces esto va a ser sí, vale. Y entonces esto va a ser menos 0,7 más V sub I, que es en función de lo que tengo que poner, más 0,7 partido por 2. Es decir, me queda menos 0,35 más V sub I partido por 2. ¿Vale? Primer trozo. Si V sub I es menor o igual que 0,7 voltios. O menor a seca, igualdad. Porque justo sale 0, ¿eh? En el 0,7, si lo veis. A ver, me había ido un poco. Y, perdonadme. Vale. Este, primer caso. Caso 2. Puesto primero es uno de los estados, ¿no? Estado off-on. Vamos con el estado off-off. Que era cuando V sub I estaba entre las dos corrientes, el menos 0,7 y más 0,7. ¿Vale? Entonces lo que tendríamos ahí es que la intensidad era 0, ¿vale? Por tanto lo que yo tenía era algo así. Me estoy poniendo la toma de tierra porque da igual, la toma de tierra. ¿Vale? Aquí lo que tengo es que la salida es igual a la entrada. ¿Vale? ¿Por qué razón? Pues porque no hay intensidad. Porque no hay intensidad. ¿Vale?
Y en el estado on-off, que es el que me falta, con V sub I mayor que 0,7 voltios, pues lo que teníamos era V sub I, el primer diodo en conducción, con más en el culo, y el segundo en corte. Y esta es la tensión de salida y esta era la de entrada. Y esto es 0,7. Entonces aquí yo solo tengo intensidad aquí. Ya la había calculado antes y la intensidad me quedaba V sub I menos 0,7 partido por 2R. ¿Vale? Y V sub out lo calculo aquí como más 0,7 más I por R. Vale. Si alguien no sabe lo que estoy haciendo yo, me estoy fijando en este trozo de aquí. Bueno, voy a explicar esto, que a veces los profesores pensamos que algo es elemental y es el detalle que hace que vengan de perdido. ¿Vale? Entonces, yo me estoy fijando en este trozo de aquí del circuito. Okay, estoy aplicando la ley de Ohm de aquí a aquí. La ley de Ohm y la tensión. Y digo, vale, en este trozo la tensión 0,7. VO, ¿qué es esto? Digo, en este trozo más 0,7. Y en este trozo I por R. Intensidad por tensión, porque la intensidad se recortó en todo esto. Vale. Y entonces esto sale 0,7 más la intensidad, que es esta de aquí, me queda V sub I menos 0,7 partido por 2. Así que esto queda al final V sub I partido por 2 más 0,35. Con lo cual la tensión de salida vale V sub I partido por 2 menos 0,35 si V sub I es menor que 0,7 voltios. V sub I si V sub I es mayor que 0,7 voltios. Y V sub I partido por 2 más 0,35. No, esto era si era. Esto está mal. Menor que 0,7 entre menos 0,7 y más 0,7. ¿Vale? Y lo otro era si V sub I es mayor que 0,7 voltios. ¿Vale? Es decir, los tres tramos que hemos calculado para de menos infinito a menos 0,7, menos 0,7 a más 0,7 y mayor que 0,7. Así que la tensión de salida va a ser una función a trozos definida con todos estos trozos. Vamos ahora con este ejercicio 3 de diodos. Vamos a resolverlo. Y de nuevo vamos a tener que valorar cuál es el estado de los diodos en cada situación. Nos dice el enunciado: para este circuito de la figura, calcula la tensión de entrada a la cual se modifica el estado del diodo. Vale, solo hay un diodo. Y calcula el voltaje de salida en función del voltaje de entrada. ¿Vale? Esas dos preguntas. Entonces vamos allá. ¿Vale? Nosotros tendríamos una tensión de entrada VI, una resistencia. Aquí tenemos el diodo apuntando hacia abajo, que solo va a tener dos estados, on y off, puesto que es un diodo normal, no es un diodo Zener, que tiene tres. Aquí está la resistencia, otra resistencia y la tensión V sub A, que vamos a suponer la fija. Y por último, aquí se cierra el circuito y aquí está la referencia, que insistimos que no nos influye en nada, ¿vale? Simplemente se pone por poner. Y el dato que tenemos es que V sub A es igual a 3 voltios, ¿vale? Como no tenemos ningún otro dato, pues lo que vamos a presuponer es que la tensión umbral de ese diodo es 0,7 voltios como en los diodos convencionales, ¿vale? Y este sería el enunciado. Entonces, ahora primero tenemos que sacar
a partir de qué punto pasa de corte a conducción, que son los dos estados que puede tener ese diodo. ¿Vale? A partir de qué tensión cambia de estado este diodo, pues de corte a conducción será. No hay otra posibilidad. Y luego a calcular el voltaje de salida que estaba definido, yo creo que de arriba abajo del todo. Aquí me habían definido Vout. Vale. Y aquí esto sí que os podría hacer una reflexión, que es, ¿y dónde se define el voltaje de salida? Pues donde nos digan, porque el voltaje de salida sería donde nosotros vamos a acoplar otra cosa a este circuito, ¿vale? Porque digamos que la parte de electrónica va así modular, ¿vale? Se van enganchando bloques. Así que el voltaje de salida dependerá de cada circuito y tiene que ser un dato que no sé. Vale. Así que vamos a presuponer el diodo on. Esta va a ser mi primera suposición. ¿Y qué voy a deducir a partir de ahí? Pues voy a deducir cuando su intensidad es positiva, ¿vale? Así que nosotros vamos a tener aquí una I que va a ser I sub D, ¿vale? Aquí este circuito es un poco más puñetero porque tenemos aquí, digamos, I1 e I2. Muy puñetero tampoco es. ¿Vale? Y entonces ahora suponiendo el diodo on, vamos a resolverlo, ¿vale? Entonces el circuito sería equivalente a este de aquí. A ver, saldría mucho más fácil, os lo voy a confesar, si presupusiéramos el diodo off. ¿Vale? Ponemos el más de la fuente por la que modelizamos el diodo en estado on, lo ponemos en el culo del diodo. Y aquí tendríamos una resistencia y esta otra fuente V sub A. Y aquí otra resistencia. Vale, aquí tenemos V sub I, V gamma y V sub A. Vale, aquí podríamos hacer mallas, nudos, etcétera, no nos merece la pena, ¿vale? Pero sí que vamos a tener que hacer un sistema de ecuaciones. ¿Por qué no puedo aquí ponerme directamente a hacer asociación de resistencias? Pues porque habían puesto aquí ID, aquí le hemos llamado I1 y aquí I2. No puedo hacer asociación de resistencias directamente I2, puesto que esto no es una resistencia, es una resistencia en serie con una... No las puedo poner en paralelo, ¿vale? Porque está en serie con la fuente. Entonces, si yo me fijo en este nudo, pues tendría que I sub D por la primera ley de Kirchhoff es igual a I sub 1 más I sub 2, ¿vale? Ahora voy a dar la vuelta a esta malla y tendría IDR más V gamma más I1R menos VI es igual a 0, ¿vale? Sería la intensidad en esta resistencia, que es I sub D por R, más, porque entro por el más y salgo por el menos, más V sub gamma, tensión umbral, más I1, que es la intensidad en esta rama, por R, y menos V sub I porque le entro por el menos, igual a 0. ¿Vale? Eso sería la segunda ley de Kirchhoff en esta malla, y si yo ahora me fijo en esta otra, tendría I2R más V sub A, porque le entro por el más el lado largo, y menos I1R es igual a 0. Vale, aquí tengo tres ecuaciones, tres incógnitas, ¿vale? Que son las tres intensidades, que luego lo tengo que dejar en función de V sub I, ¿vale? Y diremos... voy a cargar... Aquí ya tengo I sub D despejada en función de I sub 1 y I sub 2. Y decimos, entra. O sea, para estar on, I sub D tiene que ser mayor que 0. ¿Vale? Es decir, I sub 1 más I sub 2 tiene que ser mayor que 0, con lo cual I sub 1
va a ser mayor que I sub 2. Vale. Y entonces ahora resolvemos, ¿vale? Tendríamos mayor que menos I sub 2. Vale, será igual a 0, que sería el momento en el cual cambia, con I sub 1 igual a menos I sub 2. Entonces, hacemos esta sustitución en estas dos ecuaciones y ya nos sale. Esto no es I sub R, ¿no? Esto es I sub D. ¿Vale? Entonces resuelvo ahora en esta situación límite, que es la que me separa el corte de la conducción, ¿vale? Que la intensidad sea 0 o que pase a ser mayor que 0, ¿vale? Intensidad menor que 0 estaríamos en off y ya la hipótesis no valdría. Y entonces sustituyo I sub D por 0 e I sub 1 por menos I sub 2, aquí, ¿vale? Esta la gastaría ya y me quedaría 0 más 0,7 más I sub 1 por R. No sé si me dan R, no me lo dan, ¿verdad? No me dan R, pues supongo que se me irá. 0,7 más I sub 1 por R más V sub I, perdón, menos I sub I es igual a 0. Y la otra me quedaría I sub 2R más V sub A, que era 2,3, perdón, menos I1R es igual a 0. Y entonces aquí, como I sub 2 es menos I sub 1, o I sub 1 es menos I sub 2, mejor dicho, ¿no? Pues me quedaría que I sub 2, sustituyendo eso, sería 2 I sub 2R es igual a 3. Así que me queda I sub 2 es igual a 3 partido por 2R. Y I sub 1 es menos 3 partido por 2R. Vale, ahora vengo y sustituyo aquí. Y me sale que 0,7 más, que es un menos. Aquí me falla algún signo, yo creo. Aquí está el signo fallado. Esto es menos y esto es más. 0,7 más 3 medios de R por R, es decir, más 1,5 menos V sub I es igual a 0. Es decir, V sub I vale 2,2. Esa es la tensión en la cual pasa de corte a conducción. Si V sub I mayor que 2,2, conduce. Si V sub I es menor que 2,2, está en corte. Porque ese... o sea, yo calculo la situación extrema cuando es igual a 0, ¿no? ¿Por qué sé yo exactamente esto? Pues porque ¿qué se da en este umbral? Pues porque fijaos que que en este circuito, ¿vale? Como yo tengo el más ahí en la fuente, ¿vale? Cuanto más alta sea la tensión de la fuente, más alta va a ser la tensión o sea, más intensidad va a tener el diodo. Es decir, para tenerlo en conducción lo que tengo que tener es más tensión, no menos. Por eso me he pasado al mayor, por razones físicas, ¿vale? Me ha parecido claro que tenía que ser mayor. En cualquier caso, podría meter un número mayor y otro menor y darme cuenta de eso, ¿vale? Entonces ahora vamos a calcular el voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Y decimos, si V sub I es menor que 2,2 voltios, ¿vale? Bueno, en realidad esto igual te da de ser igual, ¿eh? Si V sub I es menor que 2, porque es continuo, es menor que 2,2 voltios, entonces está en corte y el circuito es equivalente a este de aquí.
Vale, y entonces, ¿qué es lo que pasa en este circuito? Pues no todas las intensidades son cero, ¿vale? Cuidado con esto, porque en este circuito dices, vale, el circuito no se cierra porque el diodo está en corte. Bueno, el circuito no se cierra, el circuito sí se cierra, ¿vale? Lo que pasa es que no se cierra por este trozo, pero en este trozo sí que está cerrado. ¿Vale? O sea, este circuito tiene una sola malla por la que circula una intensidad, como aquí está el más, va a circular una intensidad en este sentido, ¿vale? Y vamos a tener que I es igual a 3 partido por 2R, ¿vale? O bien es un divisor de tensión y se queda a la mitad esta resistencia, así que aquí hay 1,5 voltios. ¿Vale? Si esto llamamos U sub R, siguiendo la tradición de la electrotecnia, ¿vale? Pues ahí vamos a tener... Pues vamos a hacerlo con la intensidad de I por R. 3 medios de R por R, 1,5 voltios. ¿Vale? Y entonces U sub 0, o V sub 0, como le llaman a la tensión de salida, va a ser igual a 0. No, 0 no. Ahora lo estoy equivocando yo. Entonces ahora mi siguiente paso es, me vengo aquí y doy la vuelta de Kirchhoff. ¿Vale? Tengo que hacer todo eso. Y me quedaría aquí la tensión 0. ¿Por qué? Porque no hay intensidad. 0 más fíjate, no hubiera tenido que hacer todo lo que he hecho antes. Más V0, no me hacía falta, ¿eh? Porque todo esto es V0, puedo poner todo esto es V0. No necesito saber la tensión en el diodo, no me la preguntan, ¿no? Me preguntan solo la tensión de salida, que es toda esta. Así que no hubiera tenido que hacer todo esto. Menos V sub I es igual a 0 y la tensión de salida es la tensión de entrada. ¿Vale? Es así de sencillo este trozo. Y sigue buen pantano. ¿Vale? Vamos a ver ahora qué pasa si, en la parte difícil, ¿no? Si la tensión de entrada es mayor o igual que 2,2 voltios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que, a ver, me va a quedar un sistema compatible determinado por la sencilla razón de que me falta el dato de V sub I, ¿vale? Voy a tener que poner todo en función de V sub I. A ver, este diodo lo modelizamos, perdonadme, como una fuente con el más en el culo y tensión V gamma. Y entonces tendremos, antes he definido, puedo usar los mismos nombres porque ya tengo las ecuaciones, el sistema de ecuaciones, ID, I1 e I2, ¿vale? Las definimos así y con estas intensidades nos queda el mismo sistema de ecuaciones que hemos resuelto, o sea, que hemos planteado inicialmente, este de aquí. ¿Vale? Este sistema de ecuaciones de aquí lo hemos planteado anteriormente, que teníamos que, por la primera ley de Kirchhoff, la intensidad del diodo es I1 más I2, y que luego teníamos la intensidad del diodo por R más V gamma más 0,7 más I1 por R menos V sub I es igual a 0, y la otra era I2R más VA menos I1R es igual a 0, debido a esta malla, ¿vale? Y VA eran 3 voltios. Entonces ahora con este sistema de ecuaciones mis incógnitas son ID, I1 e I2. ¿Y qué pasa con R? R no lo sé, será en función de R el resultado. ¿Y qué pasa con V sub I? Tampoco lo sé, también será en función de V sub I, pero no lo trato como una incógnita a nivel de sistema de ecuaciones, ¿vale? Entonces voy a despejar aquí, como I sub 2 e I sub 1 me dan igual, voy a despejar aquí I sub 2 e I sub 1, sustituyo aquí y luego aquí. ¿Vale? Entonces en la primera me queda que I sub 1 es igual a I sub 2 más 3 partido por R. Vale, despejando esta de aquí. En la ecuación 3. Y ahora lo meto aquí. No, me va a salir más fácil aquí, yo creo. Y entonces me saldría que si yo esto lo meto en 2,
me implica que I sub D es igual a 2I sub 2 más 3 partido por R. Y ahora despejo I sub 2, que es lo que me interesa, y me queda que I sub 2 es igual a I sub D partido por 2 más 3 partido por 2R. Vale, y por último lo meto aquí y me saldría... Meto... así no lo necesitaba, sí lo necesitaba. Me sale I sub D por R más 0,7 más I sub 1 por R, que es I sub 2 por R. Me quedaría I de R partido por 2 más 3. Esto es... ¿Dónde estamos? Aquí. He hecho I2 por R y ahora tengo que hacer más 3. Vale, más 3. Vale, esto estamos aquí. I de R más 0,7 más I1 por R y sustituyo I2R partido por 2. ¿Por qué partido por 2? I1 por R. No, partido por 2 sale en I2, ¿no? I2, vale, que es todo esto. Vale, es que estoy haciendo demasiadas sustituciones de vez. Eso es lo que me está pasando. Entonces sería I1, que sería I2R. Que sería más 3. Otro más 3. Hasta ver si lo tengo bien. Entonces sería... Me he liado en el sistema de ecuaciones, qué tontería. Estaba poniendo I1 por R, que sería I2 por R, que sería I2 por R partido por 2. Vale, esto está bien. Más 3 partido por R. No, perdón. Tengo que terminar de completar el I2. I2R es esto, y aquí me falta un medio. Vale, ahora sí que está perfecto. Es decir, que estaba fallando. Vale, esto ya está hecho. Y menos V sub I. Vale, ahora aquí ya solo me depende de I sub D y de V sub I y despejo. Y me sale... No lo veis claro porque no estaba bien enfocado tampoco. Ahora está bien enfocada esa parte. Y me sale... Saco factor común I sub D, que es factor común de 3R medios, 1 y 1 medio, es igual a... Y aquí tendría 0,7 más 1,5, 2,2. Más 3, 4,2. Cuatro con dos, verdad mía, yo les da 4,4. Y con... Me sale menos. A ver, voy a revisar. 0,7 y 1 y medio. 2,2 y 3, 4,2. Menos 4,2 porque pasaría al otro lado. Más V sub I. Me debo equivocar en este paso porque a mí lo que me sale es que I sub R es igual a... Tengo que multiplicar por 2 y dividir por 3. No me sale ni de coña esto. Porque me sale 8,4 entre 3. Y D. Vale, bueno, para, que esto lo intensidad en el diodo. Y por 3, R. Y
entonces ahora esto lo tengo que meter aquí y tampoco me va a dar. Porque... Vamos a meterlo, a ver, confiemos, ¿no? Entonces ahora me fijo en este trozo de circuito. Y me acabo de dar cuenta que soy tonto porque aquí yo tenía VO. Yo he calculado esta intensidad, que no es la que necesitaba de inicialmente, porque en realidad para calcular VO lo que necesito es cualquiera de las otras dos, ¿vale? Porque puedo calcular VO por aquí o por acá, ¿vale? Por aquí necesitaría I sub 1 y por acá necesitaría I sub 2. Calculo antes I sub 2, que la tengo ya despejada. Entonces tendríamos que, como I sub 2, o sea, que tenía que haber resuelto el sistema de otra manera para que me saliera más fácil, ¿no? Es igual a I sub D partido por 2, pues me queda menos 4,2 más VI partido por 3R. Y todo esto más 1,5 partido por R. Esto es I sub 2. Y entonces yo ahora para calcular V sub O puedo venir por aquí. Que es el mismo camino que aquí, porque están conectados por cable. ¿Vale? Y me quedaría que V sub O va a ser igual a esto, 0,7. Más I sub 2 por R. Y más 3 voltios, parece que era. 3 voltios. Así que me queda que I sub 2 vale. Perdón, que V sub 0, V out me vale 3,7. Y al multiplicar todo esto por R me quedaría menos 4,2 dividido por R, multiplicado por R y dividido por 3. O sea, menos 1,4. Más V sub I dividido por 3. Y más 1,5. Así que esto me queda 5,2. Me sale 3,8. En algún sitio me he perdido algún decimal, me parece. Yo creo que lo encontraréis vosotros, el sitio donde he perdido el decimal. Me avisáis si me lo encontráis, porque en vez de... Esto me sale 5,2 menos 1,4, 3,8. Me he equivocado en algún detalle pequeño en algún lado. Vale, he perdido un 0,6. 3,8 más V sub I partido por 3. Vale, bueno, algún signo quizás. Mejor este signo aquí. Aquí. Ahí está el problema. Mirad este. Este de aquí. Yo he dicho V out es más 0,7 más I sub 2 por R. Pero no porque así. Si yo I sub 2 lo había definido por aquí, ¿verdad? I sub 2 por R. Está bien. Yo había puesto I sub 2 en este sentido. Y en este sentido lo estamos recorriendo. Más 3. Esto está bien. Y el 0,7 también está bien. Pero este resultado tiene que estar mal, necesariamente. ¿Por qué digo que tiene que estar mal? Porque no sale 2,2 voltios cuando V sub I es igual a 2,2 voltios. ¿Vale? Y esto nos tiene que salir así. ¿Por qué razón? Porque ya os he dicho muchas veces, esto es continuo. ¿Vale? Y la función a trozos que nos iba a salir era que me había salido 2,2 voltios. Si estamos en corte, que era con V sub I menor que 2,2 voltios, y ahora vendría este trozo de aquí si hay conducción.
¿vale? Entonces, en el punto de empalme, que es 2,2 voltios, tiene que valer lo mismo que en el otro, que valía... V sub I. ¿Vale? Entonces, si antes valía V sub I y ahora vale una cosa diferente, eso no sería problema, pero en el punto de empalme tienen que valer lo mismo. Es decir, cuando V sub I es igual a 2,2, es decir, 2,2 te tiene que dar y no me da, ¿vale? Porque si yo aquí pusiera 3,8 más V sub I partido por 3, resultaría que yo tendría, cuando yo aquí tuviera 2,1 voltios, tendría 2,1 voltios, 2,15, 2,15, 2,19, 2,19, y pondría 2,21 y me saldría 3,8 y 0,7, 4,5. ¡Pum! Eso tiene que petar. Así que hay por ahí algún signo, posiblemente este 4,2, revisaría yo, ¿vale? De dónde viene. Este 4,2 primero ha salido aquí. Esto ha sido lo más chapucero de todo, yo diría. Yo creo que tiene que haber algún signo aquí. En la resolución del sistema de ecuaciones, ¿vale? Pero esto tiene que dar... Esto no me puede dar esto. Me tiene que dar 4,4 partido por 3. Esto me tiene que dar. Para que salga... V out de V in igual a 2,2 igual a 2,2. ¿Vale? Tiene que pasar esto. Y el problema estará en el sistema de ecuaciones, ¿vale? Lo reviso. Venga, vamos a resolver el sistema de ecuaciones otra vez. A ver si encontramos nuestro fallo. El sistema era este. Mi primer fallo ha sido el planteamiento de ir como un loco a buscar la intensidad del diodo, porque es lo que se tiende a hacer en los ejercicios de diodos. Pero después me he dado cuenta que para calcular la intensidad de salida no necesito esa intensidad de diodo, sino que lo que necesito es o bien la I1 o bien la I2. Así es que lo primero que voy a hacer va a ser cargarme la intensidad de diodo, que es la que estoy seguro que no necesito. Por sustitución, lógicamente. Vale, entonces teníamos este sistema de ecuaciones, ¿vale? Que venía de las tres leyes de Kirchhoff, ¿vale? Primera ley aquí, ID es igual a I1 más I2, ¿vale? Por intensidades que entran igual a intensidades que salen. Segunda ley aquí, IDR más V gamma más I1R menos VI igual a 0. Eso está bien. Y aquí, segunda ley de Kirchhoff en este otro sería I2R más 3 menos I1R igual a 0. Este era mi sistema de ecuaciones y entonces si yo ahora sustituyo ID por I1 más I2 me saldría 2I1R, ¿vale? Porque tendríamos I1R más I1R, 2I1R más I2R es igual, voy a hacer más ordenado, que yo creo que es la clave del éxito, ¿no? Y en la otra tendríamos menos I1R más I2R es igual a menos 3. Vale, multiplico esta por 2 y la sumo. Y me saldría 2IR1 menos 2IR, o sea, 2I1R menos 2I1R, 0. I2R más 2I2R, 3I2R. Es igual a V sub I menos 0,7 menos 6. Vale, por lo tanto, I sub 2 por R. Lo voy a sacar ya multiplicado por R porque me sale todo, luego multiplicado por R todo el rato. Me sale V sub I menos 6,7 partido por 3. Esto me ha quedado. ¿Vale? Y entonces ahora me fijo en esta rama de aquí.
Y bueno, aquí tenemos la otra rama también, da igual. Entonces voy a dar una vuelta. Si esto es V out, voy a hacer este recorrido de Kirchhoff. Por aquí, luego por aquí, luego por aquí, luego por aquí y vuelvo. Y tendría 0,7 más I2R más 3 menos V0, que esto este salto, igual a 0. Con lo cual V sub 0 es igual a 3,7 menos más, ¿vale? Porque este V0 pasa al otro lado, más V sub I menos 6,7 partido por 3. 3,7 por 3 sería 9, 11,1, que menos 6,7 me queda 4,4. Vale, y ahora ya sí, V out es igual a 4,4 más VI partido por 3. Este ya sí me lo creo. Es que me lo creo porque empalma. Vale, entonces diremos la tensión de salida va a ser igual a V sub I. Si la tensión de entrada es menor que 2,2 voltios, o bien a 4,4 más V sub I partido por 3 si la tensión de entrada es mayor o igual que 2,2 voltios. Vale, os he dejado en la edición final del ejercicio, os lo voy a dejar, el error inicial también, porque me parece súper importante saber cuándo uno lo ha cagado y volver atrás y recular, ¿vale? Entonces ese análisis del resultado de hago esto, me lío, analizo el resultado y si os fijáis, bueno, ha habido un error de cálculo que todavía no he localizado, lo más fácil ha sido volver a hacerlo, pero sí, es localizable claramente. Pero, digamos, el error de planteamiento ha sido no pensar primero qué vuelta de Kirchhoff iba a dar yo. Porque yo podía hacer esta de aquí, bajar y subir. O podía hacer esta de aquí, bajar por un lado y subir. Vale, para ninguna de las dos necesitaba ID. Entonces mi problema de planteamiento ha sido que me he engorilado en sacar I sub t, como si yo buscara la tensión aquí, que es para la que me servía I sub t, porque la intensidad en esta resistencia, y eso me daba igual, ¿vale? Yo lo que quería era dar cualquier vuelta de Kirchhoff que me llevara hasta V sub 0. Entonces, al ir a resolver el sistema de ecuaciones compatible, indeterminado, dependiente de un parámetro, de una forma que no estaba preparado, pues ahí es cuando nos hemos liado, ¿no? Y de hacer traspasos de vez y todos esos problemas. Así que dejo el error, ¿vale? Y la corrección del error, y sobre todo por la detección del error, ¿vale? Porque si en un examen nos pasa, no poner ningún resultado absurdo nos puede ayudar a no perdernos.